Les doy la más cordial bienvenida al webinar de hoy, donde se tratará sobre el teletrabajo en el sector turismo, gracias al estudio PPU y a sus representantes, la señora Alicia Jiménez y la señora Silvia Rebasa, abogadas principales del estudio, quienes nos brindarán importantes alcances sobre este tema. A todos los presentes, los invitamos a colocar sus consultas relacionadas al tema a través del chat y asimismo solicitarles puedan mantener sus audios y videos apagados. Sin más preámbulo, le doy pase a nuestras expositoras. Buenos días con todos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Silvia, buenos días a Hola todos los Alicia. participantes. Muchas gracias por este espacio. La verdad es que estamos muy contentas de poder participar en esta sesión y un poco compartir con ustedes sobre determinadas reflexiones a propósito de la masificación del trabajo remoto que se ha generado a causa de la pandemia. Creo que dentro de estos tiempos tan adversos podemos decir que esta es o ha sido la oportunidad, ¿no? La oportunidad de conocer y saber que trabajando desde casa sí podemos ser productivos, que a través de las tecnologías de la información podemos adaptarnos a diversos esquemas y aprovechar los recursos humanos que tenemos, que es el valor o el activo más importante de todas nuestras organizaciones. Y además también una oportunidad porque hemos visto que podemos generar muchas eficiencias a través del trabajo a distancia, ¿no? Desde el tiempo que nos demoramos en trasladarlo, sobre todo en las ciudades, ¿no? donde hay tanto tráfico, desde los espacios de la oficina que ahora ya no necesitamos utilizar, desde la despapelización, si se quiere, de muchos procesos, porque nos hemos dado un salto a utilizar todo de forma digital. Así que esta oportunidad, evidentemente, también se aplica al sector turismo, ¿no? Desde el personal de las agencias de viaje, guías de turismo virtuales, personales de back office de diferentes negocios, ¿no? Restaurantes, agencias de viaje, revistas digitales, es decir, tenemos una gama de posibilidades para utilizar estos esquemas de trabajo a distancia, que hoy por hoy es el trabajo remoto, y sobre el que vamos a conversar, ¿no? En esta sesión. Bueno, Silvia y quien les habla, ¿no? Vamos a abordar los retos finalmente que representa el uso del trabajo remoto, desde los cambios de la cultura organizacional que definitivamente se tienen que dar porque hay hábitos distintos, procesos, procedimientos que tienen que adaptarse a este nuevo sistema de trabajo. También queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones, ¿no? Para la adecuada implementación de cualquiera de los esquemas de trabajo a distancia. Y finalmente, una mirada hacia el futuro, qué se nos viene, porque estamos todos convencidos de que estas modalidades de trabajo llegaron y se van a quedar, ¿no? Y vamos a ver diferentes esquemas en los que vamos a poder aplicar, pero el trabajo a distancia, utilizando las tecnologías de la información, va a estar presente definitivamente en todas las organizaciones de cara al futuro. Y bueno, para empezar a conversar, ¿no? Siempre tenemos que partir de las definiciones, y nosotras como abogadas, que nos encanta hablar de normas, vamos a tratar de invocarlas, de todos hablar un lenguaje más dinámico, y ver en qué estamos en este momento, ¿no? Tenemos una normativa aplicable que son el trabajo remoto y el teletrabajo, ¿no? Nos preguntamos, ¿esto es lo mismo? Bueno, no es lo mismo, pero básicamente por una regulación, ¿no? Legal distinta, ¿no? En ambos casos, ¿no? Se trata de trabajo a distancia utilizando las tecnologías de la información. Sin embargo, el teletrabajo, ¿no? Tiene una norma, ¿no? Que es la 30036, que está vigente desde el año 2013 y que regula este tipo de prestación de servicios a distancia, pero ha sido invisible, si se quiere, ¿no? No solo por las circunstancias y los hábitos, sino también porque la norma tenía determinada rigidez y fue poco atractiva. Entonces esta inflexibilidad hizo que no sea
un esquema tan recurrente y utilizado, ¿no? Así que con ocasión pues a la situación de la pandemia generada por el coronavirus, se contempló una modalidad distinta, más flexible, ¿no? que permitía adaptarse sobre la marcha a esta nueva situación que teníamos que afrontar y que va a ser aplicable, ¿no? justamente por esta situación temporal, excepcional, únicamente hasta el 31 de julio. Entonces, tenemos el teletrabajo en este momento vigente con una norma, ¿no? desde el año 2013, y el trabajo remoto, que empezó en marzo del 2020 y tiene una proyección hasta el 31 de julio del 2021. O sea, ya nos faltan pocas semanas para terminar con este esquema de trabajo, esta modalidad, ¿no? Y si queremos ver las diferencias en números, son bastante significativas, ¿no? En el teletrabajo estamos hablando de 2.000 trabajadores, según el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, frente al teletrabajo, que fue un salto, ¿no? Muy significativo, alrededor de 220.000 trabajadores. Entonces, bueno, dicho esto, sería muy importante conocer a detalle cuáles son las diferencias, las implicancias normativas en cada uno de estos esquemas, y para eso Silvia nos va a comentar con detalle estos esquemas. Perfecto, gracias Alicia. Sí, a ver, vamos a poner aquí. Vamos a hacer un pequeño repaso en realidad sobre cuáles son las principales obligaciones que tenemos. Imagino que muchos de ustedes ya han experimentado el trabajo remoto en carne propia inclusive, así que por ahí ya tenemos un primer acercamiento. Pero vamos a ver cuáles son las principales diferencias antes de pasar a exponer o a conversar un poquito más sobre qué figuras se nos vienen a futuro, ¿no? Entonces, veamos qué tenemos el día de hoy. Tenemos estas dos figuras que están coexistiendo, tanto el teletrabajo como el trabajo remoto, ¿ok? El teletrabajo, como bien señalaba Alicia, ya es una figura que existe desde hace años, pero que quizás muchos de ustedes no la conocían hasta antes de la pandemia. ¿Y por qué se da esto? Porque es una figura que muchos o no la aplicaban por desconocimiento o también porque se considera a veces que puede ser muy onerosa. ¿Y por qué onerosa? Preguntarán ustedes, o por qué cara, por qué más costosa, ¿no? que otras figuras. Básicamente porque requiere muchas formalidades específicas y porque habían costos que estaban vinculados con la figura. Entonces, por ejemplo, necesitábamos un contrato o constancia, es decir, el hecho de que yo me vaya a teletrabajo tenía que ser una decisión mutua, ¿no? Tanto el empleador como el trabajador tenían que decidir que esta persona o desde el inicio de la relación iba a prestar servicios en su casa o en algún lugar lejano al centro de trabajo, o en algún momento de la relación, por algún motivo, se decidía que esto iba a hacerse así, pero tenía que haber una formalidad. Entonces, lo primero es que es formal y además decisión mutua. Y tenemos también el punto de quién asume los gastos, que esto creo que es lo más crucial y una de las principales diferencias que han habido con el trabajo remoto. Pues la figura del teletrabajo lo que requiere es que el empleador asuma todos los gastos que se den a raíz de la relación que va a ser de esta manera, en donde el trabajador va a estar en su casa o prestando servicios en otro lado, distinto al habitual centro de trabajo de la empresa. Entonces, en esta figura, el empleador no solo asume, digamos, el internet o el costo del equipo, sino que también podía asumir por ahí la luz, podía asumir una parte, por supuesto, ¿no? Una proporción de la luz, y también podría asumir cualquier otro costo que se requiriera para la efectivización del servicio. Entonces, vemos acá que los gastos en general que se puedan dar, y ustedes pueden estar pensando ahorita, oye, si el teléfono, el internet, la luz me está consumiendo más, etcétera, todos esos gastos tenían que ser atribuidos al empleador. Así que ahí hay un punto importante por el cual muchas veces esta figura pues no ha sido tan aplicada en el tiempo. En cuanto a la capacitación, la empresa debía capacitar previamente sobre el uso de las herramientas asignadas y cuando se introduzcan modificaciones sustanciales a los medios informáticos. Esta parte de la capacitación es importante porque hay que recordar que el teletrabajo implica necesariamente el uso de tecnologías de la información. Entonces,
al utilizar tecnologías de la información, yo también requiero conocerlas, estar capacitado, ¿no? No todos somos nativos digitales, algunos hemos nacido pues, unos años antes de que se creara la computadora, entonces no tenemos quizás la facilidad de poder manejar estas herramientas como otras personas, así que para eso también era requerida o es requerida esa capacitación. Y en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, el teletrabajador tiene derecho a esta seguridad y salud en lo que fuera pertinente, pero teniendo en cuenta siempre las condiciones del lugar en el que está. Entonces, algo que se señalaba mucho en la figura del teletrabajo es que incluso el empleador debería ir a ver el espacio en donde va a prestar servicios para ver que esté en un lugar en donde no afecte a su salud a la larga. Veamos temas ergonómicos, temas ambientales, que es un lugar donde no haya mucho ruido, ¿no? Y que de verdad pueda permitir que el trabajador preste servicios de forma regular y sin nada que lo vaya a afectar a futuro. Entonces, vemos que habían bastantes requerimientos en la norma del teletrabajo que posiblemente es lo que explican su no uso o uso poco habitual en el tiempo. Esto es distinto al trabajo remoto, porque ¿qué pasa con el trabajo remoto? El trabajo remoto pues nos sorprendió a todos, ¿no? Recordarán que fue un 15 de marzo del año pasado, que de pronto se nos comunicó que nos íbamos a nuestras casas, la mayoría, algunos continuaron por el tipo de labor que tienen, pero muchos de nosotros tuvimos que volver a nuestras casas y de pronto teníamos que trabajar desde nuestros domicilios y utilizando computadoras o lo que se requiriera para poder prestar el servicio. Entonces, el trabajo remoto se genera justamente para esta situación de emergencia, como bien también lo comentaba Alicia. Entonces, ¿qué cosa o cuál es la diferencia con el teletrabajo? La comunicación, para empezar, acá, a diferencia del teletrabajo, era por decisión unilateral del empleador. Es más, hasta ahora tenemos todavía abierto esa posibilidad porque todavía tenemos el trabajo remoto, también como decía Alicia, unas semanas más. Así que esta es una diferencia notable con el teletrabajo. En cuanto a los gastos, no es una exigencia legal que el empleador asuma todos los gastos. Se puede acordar la compensación de ellos, ¿no? Entonces, acá hay un tema a veces de pesos y contrapesos. Hay cosas que los empleadores han estado dando, pero hay otros gastos, como el de la luz, por ejemplo, o el del internet, que muchas veces el propio trabajador lo ha estado asumiendo. Y eso es algo que todos hemos visto que ha pasado en estos meses. En cuanto a la capacitación, a diferencia del teletrabajo también, si bien se han implementado sistemas, aplicativos y herramientas, no, sabemos que no ha sido una capacitación pues como tan específica. Ha podido haber alguna para el uso de alguna herramienta, pero es que esto nos sorprendió a todos, fue algo de improviso. Y en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo remoto existe, sí, la obligación de informar al trabajador las medidas aplicables, y hay mucha normativa también sobre este tema o medidas que se deben de aplicar, pero por supuesto que estamos en cuanto a recomendaciones, porque a diferencia del teletrabajo, acá pues no habrá un experto de seguridad y salud que vaya a ver el espacio porque pues estamos ante una pandemia y el ingreso al domicilio de otra persona puede ser un poco complicado. Así que básicamente en temas de seguridad y salud nos quedamos en recomendaciones. Básicamente este es el panorama que tenemos hoy en día. Como les decía, muchos de ustedes seguramente ya han experimentado en carne propia el trabajo remoto, pero acá viene una pregunta. Como decía Alicia, tenemos el trabajo remoto hasta el 31 de julio. ¿Y después qué? ¿Migramos al teletrabajo o qué es lo que sucedería en este caso? Alicia, ¿tú qué nos puedes comentar ahí? Ahí está. Muchas gracias. Bueno, tenemos un proyecto de ley, ha sido aprobado ya por el Congreso, está pendiente de su validación por el Ejecutivo y su promulgación. ¿Qué hace este proyecto de ley? Ha recogido, digamos, la base legal de la ley del teletrabajo. Es de hecho la modalidad de teletrabajo que se prevé que sea permanente, pero ha también recogido las experiencias, ¿no?, del trabajo remoto y la flexibilidad que se necesita para su implementación. Entonces, vamos a ver sus principales modificaciones. ¿No? Primero,
el acuerdo de partes. Como nos comentaba Silvia, en el teletrabajo que tenemos hoy por hoy, se requiere un acuerdo de partes, ¿no? Y lo que hace esta norma es recoger que sí sea mediante acuerdo cuando lo requieran las necesidades del empleador, ¿no? Es decir, le da un toque de flexibilidad en función a las características de las prestaciones de servicios que el empleador necesita para ejecutar sus actividades. Se incluye la modalidad para que sea dentro del territorio nacional o fuera de este. Vamos a ver que esta es una novedad, ¿no? De hecho, en el trabajo remoto también se contempló, pensado en que había personas en las que la pandemia las pudo, digamos, coger fuera del territorio nacional. Entonces, si te encontrabas en otro país, donde además no podías regresar a un inicio, podías continuar con tu prestación de servicios desde el lugar donde te encuentres. Esto entonces está siendo recogido también por el proyecto de ley y da la posibilidad, ¿no?, de que la prestación del servicio y bajo el ámbito y la legislación de las normas laborales peruanas sea tanto de una persona que esté en el Perú como fuera de este. Entonces, eso significa que vamos a poder contratar personas que estén fuera del territorio nacional, que residan en países vecinos o incluso en localidades muy lejanas. Más adelante vamos a ver justamente los retos que nos puede traer esto sobre la aplicación de normas, la tributación, las prestaciones sociales, entre otros. Luego ha contemplado ya de forma permanente y habiendo ya transcurrido, ¿no?, un plazo bastante razonable para que las empresas se adapten, ¿no?, a esta nueva situación en la que fue de emergencia y tuvimos que acomodarnos con los recursos que tuviéramos a la mano. Ya esta ley, ¿no?, que pretende ser permanente, establece la obligación de que tanto el servicio de acceso a Internet, ¿no?, como los equipos que sean necesarios para la prestación de servicios, los asume el empleador. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que cada empresa, ¿no?, tiene que proporcionar tanto la laptop como el celular si es que se requiere, y los costos de la línea telefónica, el costo del Internet también tiene que ser asumido. Ahora bien, sabíamos, a diferencia de la ley del teletrabajo, que esta iba un poco más allá porque decía, digamos que todo, ¿no?, aquello que se insuma dentro del teletrabajo, incluso a prórrata, ¿no?, como la energía eléctrica, como el agua o cualquier otro insumo por el empleador. En este caso, estamos hablando únicamente del acceso al Internet y los equipos necesarios para la prestación de servicios. Y esto es bastante razonable, ¿no? Porque finalmente todos los gastos en los que yo incurro para prestar un servicio son condiciones de trabajo, ¿no? Si yo hago trabajo presencial y necesito un uniforme, necesito herramientas, me lo tiene que dar el empleador. De esa misma forma, se tiene que entender, ¿no?, que cuando estamos prestando un servicio a distancia, ¿no?, que requiere tecnologías de la información, entonces estas tecnologías, ya sea tanto los equipos físicos como los software, como el acceso a la conexión de Internet, tienen que ser asumidos por el empleador. Y respecto a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, lo que está planteando este proyecto es que haya una capacitación previa a las labores, ¿no? Vamos a ver más adelante también cuáles serían las recomendaciones específicas que se deben abordar en materia de trabajo a distancia, ¿no?, sobre ergonomía, sobre el uso adecuado de las herramientas, de la conexión, de la luz, entre otros. Pero ya no es que el empleador tenga una responsabilidad de adecuar todo ese espacio de trabajo, sino que tiene la obligación de capacitar al trabajador para esa prestación de servicios, ¿no? ¿Cómo se va a dar? ¿En qué ambiente? ¿Cuáles son las condiciones idóneas? Sí, y adicionalmente también a lo que les ha comentado Alicia, un punto importante es en esta norma que ya ha sido aprobada, es el derecho a la desconexión digital. Ojo, ha sido aprobada pero todavía no está vigente, ¿no? Es decir, tenemos esto como para todavía evaluar lo que se nos viene. Y uno, como les decía, es el derecho a la desconexión digital, que a ustedes quizás les podrá sonar porque hace unas semanas o meses ha estado
pues, muy presente esta figura porque por primera vez la vimos aplicada en el trabajo remoto, ¿no? ¿Y qué es la desconexión digital? Muchos también se preguntarán si no la han podido escuchar antes. Pues la desconexión digital es este derecho que tenemos, muy vinculado, por supuesto, con nuestro derecho al descanso semanal o el derecho a la jornada de trabajo y su respeto, a que los tiempos en los que yo estoy fuera de trabajo, es decir, que yo no estoy dentro de mi jornada de trabajo o incluso mis días de descanso remunerado semanal, ¿no? Digamos, en mi caso, mi domingo, nadie me esté escribiendo por correo electrónico, no me estén pidiendo que realice algún tipo de servicio, o incluso hoy en día, ¿no? Esta es nuestra herramienta de trabajo muchas veces, el celular. Y el celular no solo por recibir las llamadas, sino también por el WhatsApp, los mensajes, ¿no? Muchos de ustedes se acordarán que esa es la forma en la que la modernidad ha hecho que trabajemos. Y eso también puede llevar a algunos temas difíciles, ¿no? Como el que hay personas que nos pueden requerir de repente cosas a la medianoche o nos puede llegar un correo de pronto un fin de semana. No necesariamente porque se quiera que realicemos ese trabajo a esa hora, sino porque a veces podemos tener otros trabajadores prestando servicios a esa hora. Entonces, por eso es que mandan los correos, porque muchos hemos cambiado también nuestros esquemas de horario a razón del trabajo remoto, o incluso si trabajamos de repente con personas en el extranjero, ¿no? Y nuestro cambio horario hace que podamos recibirlos. Entonces, el derecho a la desconexión digital protege que yo no tenga que entrar a trabajar, es decir, que mi empleador o la empresa sepa que yo tengo un derecho que no puede ser tocado en esos momentos. Y a la vez las empresas tenemos que saber que esto implica que tengo que enseñarle al personal a que no deben de requerir cosas con urgencia en ese momento, si no podrían eventualmente mandar un correo, pero sí diciendo que esto se va a realizar en el momento en el que la persona vuelva a prestar servicios. Entonces, este derecho a la desconexión digital durante estos momentos en los que estamos fuera del trabajo fue recogido justamente para el tema del trabajo remoto, pero no se encontraba previsto para la figura del teletrabajo. Hoy con el proyecto que tenemos y con esta nueva norma de teletrabajo que entraría, sí tenemos ya una referencia expresa a la desconexión digital. Entonces, este es un derecho que se mantendría también en esta nueva figura y todavía estamos por ver cómo se abordaría, por ejemplo, para el personal de dirección o no sujeto a fiscalización inmediata. En el caso del trabajo remoto se establecía que ellos, pues yo no los puedo controlar, no tienen una hora específica de trabajo, pero se señalaba que debían estar desconectados al menos 12 horas continuas. En el caso de la nueva norma de teletrabajo, no tenemos algo tan preciso todavía, pero seguramente en un reglamento eventual eso puede ser solucionado. Pero esto es un punto importante a considerar que necesariamente estaría presente en esta norma. Luego también esta nueva norma de teletrabajo que se nos viene tendría supuestos de teletrabajo en situaciones especiales. ¿Qué sucede? Que se quiere evitar que en algún momento vuelva a suceder una coyuntura como la que tenemos y tengan que crear una norma especial como el trabajo para regular el que todos de pronto vayan a casa. Entonces, para evitar esa situación que nos sorprendió a todos, lo que recoge esta nueva figura de teletrabajo es que en supuestos de caso fortuito, fuerza mayor o incluso en incrementos extraordinarios temporales de actividades, declaraciones del estado de emergencia o afectaciones de la prestación de servicios de manera imprevista, se pueda acudir al teletrabajo directamente. Entonces, esta figura sí está regulando situaciones especiales y distintas y especialmente es decir, especialmente para adultos mayores, personas con discapacidad, madres gestantes o madres en periodo de lactancia, personas de grupo de riesgo por factores clínicos o con enfermedades preexistentes, etc. ¿no? Es decir, si por A o B el próximo año hubiera alguna situación que requiriera que nuevamente volvamos a casa, la norma del teletrabajo ya estaría aplicable y simplemente se podría utilizar directamente para todos, pero dando, por supuesto, prioridad a estos grupos que ya muchos de ustedes conocerán porque son
los grupos de riesgo, como hemos venido denominándole estos meses, ¿no? Así que tenemos también esta situación muy interesante para considerar actualmente en este proyecto de ley. Pero ya saliendo un poco de esta norma, esta nueva ley de teletrabajo que se nos vendría, seguramente muchos de ustedes se preguntan qué puntos clave podríamos considerar a futuro para este teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes que son de repente en el sector turismo, pongámonos un hotel. Entonces, una persona dueña de un hotel o que administra recursos humanos en un hotel podría decir, yo no quiero aplicar el teletrabajo porque tengo miedo de que mucha de la información confidencial, por supuesto, que pasa dentro de un hotel, se expanda si es que yo se la comparto a un trabajador que va a estar prestando servicios desde su casa, ¿no? Un espacio en el que yo no puedo controlar qué pasa con esa información. Entonces, precisamente para abordar estos puntos clave, hemos querido entrar a detalle sobre qué podría pasar. Y acá hay un punto muy interesante que es la ciberseguridad, que les doy el pase a Alicia para que nos pueda comentar un poquito más sobre este tema. Sí, Silvia, y con todo gusto. Qué importantes las cosas que has mencionado respecto a la desconexión digital y a todas estas obligaciones y peligros que se puedan dar utilizando tecnologías de la información, ¿no? Estamos claros que hay un cambio y esto se tiene que venir aparejado por un cambio de cultura, ¿no? De cultura, cómo nos vamos a relacionar de ahora en adelante, o bueno, cómo nos hemos venido relacionando y de pronto cómo nos tenemos que organizar de cara al futuro, de cara a la permanencia de estos esquemas de trabajo a distancia, ¿no? Y no solamente el caso que comentas, ¿no? Si alguien está trabajando en casa y otra persona está trabajando presencialmente, también podrían darse, como decías, los grupos de trabajo con diferentes usos horarios, transferencia de información, si es que yo tengo una organización corporativa al que tengo que informar sobre temas de recursos humanos, ¿qué tengo que hacer con la información del personal? ¿Se la puedo compartir? ¿No? ¿Tengo algún tipo de restricción? Entonces, todos estos temas a los que hemos denominado ciberseguridad, sabemos que ciberseguridad además está siempre pensado en la protección de datos, las políticas y el resguardo de la información de cara a las relaciones comerciales. Pero aquí lo vamos a enfocar desde el aspecto de recursos humanos, es decir, la información, el cuidado de la información que debo de tener respecto de mis trabajadores, ¿no? Finalmente, todo empleador, para ejecutar los contratos de trabajo, necesita recopilar información, desde datos que identifican a todos mis trabajadores, es decir, nombre, DNI para su registro, como los datos de su familia, ¿no? Quiénes son sus derechohabientes para todo lo que sea seguridad social. También necesito saber su estado de salud, si es que voy a gestionar algún tipo de subsidio, ¿no? O voy a otorgar algún tipo de licencia. También probablemente tenga acceso a información de sus familiares directos, ¿no? Si es que me pido una licencia porque tiene un familiar en condición crítica, bueno, yo como empleador voy a acceder a esa información, que es una información muy sensible, ¿no? Asimismo, si es que tiene algún familiar con alguna enfermedad que pueda ser protegida o por el cual le da determinados derechos al trabajador, como por ejemplo el Alzheimer, ¿no? Que otorga la posibilidad que el trabajador o trabajadora acceda a una licencia. Entonces, esa información que yo voy adquiriendo, ¿no? Identificación del trabajador, identificación de su familia, acceso a datos sensibles respecto a su estado de salud, incluso información sobre sus ingresos, sus salidas de dinero, entre otros. Entonces, ¿cómo tengo que manejar esa información? Primero, bueno, hay una ley, la Ley de Protección de Datos Personales, que rige en el Perú. Y en el caso de los contratos laborales, lo que establece es que, si bien no necesito una autorización expresa del trabajador para recopilar todos esos datos, ¿no? Porque son necesarios para la ejecución del contrato. Si es que el trabajador no me brinda esa información, probablemente no le pueda pagar la remuneración porque no voy a saber su número de cuenta o no voy a poder otorgarle las licencias o las prestaciones económicas. Entonces, definitivamente es información que se necesita para ejecutar el contrato de trabajo. Cuando pasa eso, es decir, cuando es información
necesaria, ¿no?, para la prestación del servicio, entonces no necesito autorización. Pero eso no me libera de otras responsabilidades. Como empleador, tengo que informar a los trabajadores qué voy a hacer con toda esa data, ¿no? Cómo la voy a manejar, a quién se la voy a transferir a través de una política, ¿no?, de privacidad de datos. Si yo soy una empresa que tiene filiales en otras partes del mundo, entonces probablemente necesite hacer transferencia de esos datos. Eso tengo que informárselo a los trabajadores. Eso es parte de las obligaciones. Y además tengo que decir cuánto tiempo voy a conservar esa información. La voy a conservar además en medios electrónicos, digitales, ¿no? Y cuál es la finalidad. Esto tiene que ser publicitado, ¿no? Y esto es importante además porque si estamos en esquemas de trabajo a distancia, entonces el trabajador o la trabajadora van a tener que enviar esa información de forma electrónica y esa información también va a ser almacenada de forma electrónica. Con lo cual, esta obligación que si bien se extiende a cualquier contrato de trabajo presencial o a distancia, se va a ver, digamos, más frágil y podría generar mayor desconfianza respecto de una persona que está 100% haciendo trabajo remoto o trabajo a distancia, ¿no? O teletrabajo, porque tengo que saber que esa información sensible respecto a mis datos personales, respecto a mi familia, se la voy a enviar en un esquema seguro que va a ser resguardado por la empresa, utilizado con la finalidad que se ha indicado y que solamente van a acceder las personas que necesariamente tienen que utilizar esa información. En este caso, por ejemplo, recursos humanos o de pronto a la seguridad social o alguna empresa que administre planillas, pero no va a ser información que se difunda a cualquier trabajador o que esté pues al acceso, a la mano de cualquier persona de la organización. Entonces, estas obligaciones respecto al tratamiento de datos personales se ponen, si quieren, en un ámbito un poco más sensible cuando estamos hablando, ¿no?, o estamos ejecutando trabajo a distancia 100% digital, ¿no? Y otro punto, también relacionado con la ciberseguridad respecto a los documentos laborales, es decir, ¿cómo gestiono estos documentos? Todos conocemos que hay un sinnúmero de acuerdos que se van dando, más allá del contrato de trabajo, que se van dando a lo largo de la relación laboral. Por ejemplo, un fraccionamiento de vacaciones, ¿no?, que se pide que sea por escrito, o la entrega de documentos y reglamentos y políticas de la empresa, o alguna modificación propiamente de la jornada o del contrato de trabajo, de las remuneraciones, entre otros. Es decir, todos estos acuerdos requieren, ¿no?, que haya un acuerdo de voluntades, como lo dice su nombre, ¿no?, una expresión válida de la voluntad. Si estuviéramos hablando de un esquema presencial, esta expresión de voluntad se daría a través de la firma, ¿no?, que es lo que todos hemos conocido. Pero ¿cómo lo trasladamos al mundo digital, ¿no? ¿Cuáles son las seguridades que tengo que tener? Y la firma no solamente me ayuda a entender que el trabajador estuvo de acuerdo en cualquiera de estos modificaciones al contrato o variaciones o pedidos específicos, sino también la firma física, ¿no?, manuscrita, la que todos conocemos, documento es íntegro, ¿no?, que después no se ha modificado, porque si se le hace un borrón, si se le cambia algo, el papel va a hablar por sí mismo y vamos a poder detectar este tipo de cambios. Sin embargo, si lo trasladamos al mundo digital, ¿qué seguridades que tenemos que tener, ¿no? El trabajador va a estar seguro de ir firmando documentos, de qué forma, cuáles son las herramientas. Y brevemente, ¿no?, tenemos que tener presente que los documentos laborales se pueden firmar a través de una firma digital, que es una firma que se utiliza con tecnologías de la información y está certificada, ¿no? Indecopy tiene una lista de empresas prestadoras que otorgan certificados digitales que permiten que una persona firme el documento de forma digital. También lo tiene RENIEC, es decir, serían los esquemas para utilizar la firma digital, que es el mecanismo más seguro, ¿no?, de gestionar y firmar documentos de forma digital.
Un segundo estadio sería la firma electrónica. No tiene esta certificación específica de Indecopy, pero sí utiliza las mismas herramientas electrónicas que una firma digital. Lo dan diversas plataformas, ¿no? Software que te permiten, ¿no? Garantizar que hay una integridad de documento y que la persona que lo firmó es quien dice ser, ¿no? Eso, digamos, serían las principales garantías que se busca con esto. Yendo, digamos, con menor protección, vendría correo electrónico. Correo electrónico muchas veces va a ser útil en muchas empresas y de hecho es nuestro medio de comunicación hoy por hoy más común. Y en algunos momentos, si es que no hay un requisito específico de formalidad de la ley, va a ser útil y va a permitirnos certificar que alguien recibió un documento, acuso recibo, pero hay otros documentos laborales, y la ley los especifica, que requieren una formalidad específica y en ese caso no deberíamos utilizar solamente el correo electrónico, ¿no? Y finalmente, la firma escaneada. Y aquí me quiero detener brevemente. La firma escaneada tiene un valor emocional, pero no legal. Realmente todos cuando vemos un documento con una gráfica al final, ya sentimos que ese documento pues tiene la validez, ¿no? O certifica que ha habido un acuerdo de voluntades, pero realmente la firma escaneada no cumple ninguno de los requisitos para hacer una firma, ¿no? Primero, no me garantiza que quien puso la firma es el autor, y segundo, que tampoco me garantiza la integridad del documento, ¿no? Es decir, se podría modificar y justamente es lo que se requiere para que una firma sea respaldada por el ordenamiento jurídico peruano. Entonces, cuando utilizamos estos documentos, para resumir, utilizamos firma digital, va a tener un costo, no todas las organizaciones lo pueden asumir, podríamos recurrir a la firma electrónica, ¿no? Aquí hay una variedad y hay mucha oferta en el mercado sobre eso, y en algunos casos el correo electrónico, ¿no? Que nos sirve como medio de prueba, como sustento de relacionamiento entre las partes cuando estamos en plena ejecución del contrato de trabajo, ¿no? Y como vemos, estos son nuevos escenarios, ¿no? A los que tenemos que tener presente para poder ejecutar estos contratos de trabajo que ahora se dan a distancia, donde no hay esa cercanía física, donde no tenemos la posibilidad de recoger una firma en un momento, de conversar directamente con la persona cara a cara, ¿no? Así que esto es, como les decía y reitero, es un cambio de cultura, ¿no? Necesario, y hay que adaptarnos y establecer procedimientos. Y eso también viene de cara a la fiscalización, ahora que no estamos frente a frente, mirando nuestros espacios de trabajo, quién llegó antes, qué están haciendo las personas, y para eso también vamos a tener que mirar cómo vamos a hacer la fiscalización en esquemas de trabajo a distancia. ¿Verdad, Silvia? Perdón, ya desactivé mi audio. Sí, justamente les decía que, o lo que yo pensaba es que efectivamente existe este tema que les interesa a muchas empresas, ¿no? Y a muchos empleadores. ¿Cómo fiscalizo a mi trabajador que está desde casa? Entonces, muchos dicen, yo no puedo fiscalizarlo de forma regular porque no está entrando a mi centro de trabajo, no me marca, no lo veo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para fiscalizarlo? Entonces, algunos tips a considerar, independientemente del tipo de empresa, del sector turismo que sean, es primero evitar bajo cualquier medida el uso de métodos invasivos al espacio personal. Todos sabemos que estamos en nuestras casas, los que estamos en teletrabajo o trabajo remoto. Entonces, ese es un espacio combinado. No solamente estamos en este lugar nosotros trabajando, sino que también por ahí pueden estar nuestros hijos u otros familiares. Entonces, yo, por supuesto, en una reunión en la que estemos, puedo pedir que tengamos la cámara prendida para conversar un rato, para vernos, o si tenemos una exposición como ahorita, poder tener todo el mapa general como normalmente lo tendríamos en físico. Pero lo que debo evitar es pedir, por ejemplo, que la cámara esté prendida todo el día, todos los días, ¿no? Porque ahí podemos estar colisionando con otros derechos de ese trabajador a la intimidad y al espacio personal que debe tener. Entonces, tenemos que evitar métodos invasivos al espacio personal. Eso nos puede llevar a la larga a problemas también, así que es lo mejor
ver lo más razonable. Siempre la razonabilidad nos gusta mucho a nosotros los abogados mencionarla, ¿no? Tu parámetro o tu límite siempre es la razonabilidad. Pero es algo que tenemos que aplicar en nuestro día a día también. Así que esta razonabilidad va a ser un buen límite a considerar cuando pensemos si nos estamos excediendo en una medida de fiscalización o no. Y la otra es el uso de las tecnologías también informáticas y de la comunicación para validar la prestación del servicio. Hoy en día no solamente tenemos Zoom u otras vías para comunicarnos, sino que también ya existen plataformas que apoyan con la fiscalización del personal, como algunos intranets que existen en donde yo puedo de repente ver si mi trabajador está prestando servicios o de repente se ha desconectado durante buen rato, ¿no? O donde podemos incluso tener conversaciones por chat con un grupo de trabajo. Entonces, hay una infinidad de herramientas que podemos utilizar y solamente tenemos que buscar la que mejor se adapte a nuestra estructura organizacional. Entonces, este es un buen punto a considerar, pues hoy en día podemos tener una situación muy similar a las que tenemos en el espacio de trabajo habitual para poder fiscalizar a ese trabajador. Y también, por supuesto, habrán casos en los que la fiscalización sea imposible por algún tipo de calificación especial, porque de repente eso es un trabajador que teletrabaja, pero no desde su casa, sino desde algún lugar distinto. No sé, pensemos en una persona que no está en mi centro de trabajo habitual, sino que se va, digamos, a un lugar turístico, ¿no? En donde está realizando trabajos con personal, pero a la vez también teletrabaja conmigo con la computadora, pero yo no sé en dónde está en todo momento porque a mí de repente me brinda más un resultado que un servicio continuo. Entonces, en esos casos incluso podré considerar, si es que este trabajador no vaya a ser uno, en realidad no sujeto a fiscalización inmediata, y así es como yo la puedo calificar también, porque no estoy en posibilidad de fiscalizarlo ni siquiera con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Entonces, hay una variedad de temas que podríamos aplicar aquí, que podríamos en realidad considerar para nuestra estructura específica, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar, ¿qué requiero yo? Y cuál es la herramienta que mejor se aplica al tipo de requerimiento que tengo. Y así es como vamos a poder ir encontrando un mecanismo de fiscalización que sea óptimo para todos. Pero claro, siempre por ahí habrá algún empleador que diga, yo la verdad, con esto del trabajo remoto, teletrabajo, no me gusta tanto. A mí me gustaría que exista un sistema híbrido, ¿no? En el que el trabajador preste servicios de repente un rato desde su casa, pero luego también pueda venir a la oficina. Entonces, ¿eso sería posible? Alicia, ¿tú qué piensas ahí con estos métodos híbridos que ahora se están poniendo de moda? Yo creo que sí es posible y de hecho es lo que se nos viene en el futuro, ¿no? Ver qué sistema, qué método, ¿no? Se ajusta más a las necesidades de la empresa. Ya se habla de diversas modalidades, ¿no? O variaciones que nos da la posibilidad de estos métodos de trabajo a distancia, como por ejemplo el Clubhouse, ¿no? El Clubhouse está pensado en espacios de oficina que cumplen la función de un centro social, ¿no? Es un lugar físico a los que los trabajadores, las trabajadoras acuden para reunirse, para socializar, para trabajar en equipo, ¿no? Y el resto del tiempo lo hacen desde casa, ¿no? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad podría ser el esquemas como en el coworking, ¿no? Eh, donde los trabajadores pueden permanecer, ¿no? Permanentemente en el espacio de trabajo, pero sin una asignación de espacio físico definida, ¿no? Con lo cual, la mayoría del tiempo estarían en la oficina, pero en esquemas mucho más libres y también les podría permitir irse eventualmente a sus casas o a otros centros, a otros lugares, para trabajar y seguir prestando el servicio. Esquemas podrían ser tener oficinas satélites, es decir, un poco para aprovechar todo el ahorro del recurso del transporte, ¿no? Crear oficinas satélites, es decir, oficinas que estén más cerca a los lugares de trabajo del personal, que ya no todo se centralice en un solo lugar donde todos, ¿no?, se movilizan,
Estamos pensando nosotros, por ejemplo, aquí en Lima, que tenemos un centro empresarial, en San Isidro se concentran, por ejemplo, muchas organizaciones, muchas oficinas, y hay gente desde todos los puntos de la capital que van hacia esa zona, ¿no? Entonces, un esquema podría ser descentralizar, ¿no? Colocar más bien oficinas a lo largo del perímetro de Lima, de forma tal que los trabajadores tengan un centro de trabajo más cercano a sus domicilios y puedan también variar en este híbrido de trabajo en la oficina y trabajo parte en casa, ¿no? Y bueno, y evidentemente tenemos también el esquema de únicamente trabajar a distancia, ya sea en este momento con trabajo remoto o posteriormente con teletrabajo, pero mantener 100% esta virtualidad que se nos está presentando. Y como vemos, hay muchas formas y seguramente aparecerán más, ¿no? Y se adaptarán pues a las necesidades y a las características de cada organización. Y eso también nos hace pensar que, como decía Silvia, puede haber un trabajador que se va de viaje, que está haciendo turismo o incluso viviendo fuera de nuestro territorio nacional. Y de hecho es algo que la ley está contemplando. Es decir, el proyecto, o bien el proyecto de ley, está contemplando la posibilidad de que los trabajadores estén tanto en el territorio nacional como fuera de él. Entonces, ¿qué retos nos trae eso en este momento? Pensemos, hoy por hoy, ¿no? Para tener un vínculo laboral nos regimos por el principio de territorialidad, ¿no? Entonces, al trabajador se le aplican los derechos, los beneficios, el registro de la planilla del país o del lugar donde está. Pero si nos admite la posibilidad de que este trabajo se realice desde fuera del territorio, eso quiere decir que pese a que el trabajador está fuera del país, se le apliquen las normas, ¿no? Las obligaciones laborales del Perú en este caso. Y eso en este momento todavía representa varios desafíos, ¿no? Porque me pregunto, ¿cómo haremos con la cobertura de prestaciones previsionales? Es decir, la seguridad en salud y las pensiones. ¿Esto va a alcanzar? Bueno, las pensiones incluso podría ser más flexible porque es un pago, pero la seguridad y las prestaciones de salud van a extenderse, ¿no? Deberían para eso crearse, pues, de pronto convenios de seguridad, ¿no? Entre países para que la prestación de los servicios de salud, la cobertura en caso de accidentes, en caso de una licencia por enfermedad, se dé tanto en el territorio nacional como fuera de él, ¿no? En este momento eso todavía es un desafío, no se ha definido y esperamos que primero nosotros creemos las situaciones y luego venga siempre el derecho regulando frente a las necesidades que se van presentando, ¿no? Otro de los retos o los desafíos de prestar servicios o de considerar a los trabajadores desde fuera del país sería los efectos tributarios, ¿no? ¿Cómo van a tributar esos trabajadores que voy a registrar en mi planilla como trabajo a distancia, teletrabajo, ¿no? En ese caso voy a considerar a los trabajadores como domiciliados, como no domiciliados, porque de eso va a depender también la proporción de impuesto a la renta que puedan pagar. Es decir, hay todavía retos, hay temas que se tendrían que definir para poder aplicar, si se quiere, un esquema en el que yo, empleador en Perú, contrate a un trabajador que está, por poner un ejemplo, en Colombia. Aplico toda la legislación, las obligaciones laborales del Perú, pero vienen de la mano estos otros desafíos, ¿no? Que se tienen que prever porque son parte de las obligaciones y de las características naturales de la prestación de servicios como trabajador dependiente, ¿no? Así que ahí se nos vienen todavía algunas interrogantes, pero que seguramente vamos a tener la creatividad para adaptarnos a estas nuevas necesidades. Y muy rápidamente ya pasamos a otros puntos clave que creemos que tenemos que considerar aquí, ya para ir terminando, porque el tiempo apremia. Primero, con respecto a temas de seguridad y salud, ¿qué debemos considerar en cuanto a temas ergonómicos, por ejemplo, ¿no? Es decir,
Vamos a tener personas que van a estar en sus casas. Mencionábamos también con Alicia antes que, bueno, vamos a tener que de repente orientar en cuanto a dar recomendaciones sobre temas de seguridad y salud. Pero las recomendaciones esenciales van a estar muy vinculadas con temas de posturas de trabajo, ¿no? Pausas activas y sobre todo las condiciones del entorno de trabajo. Esto es algo muy importante porque si tenemos trabajadores que no tienen buena iluminación, ventilación y temperatura y ruido, podemos a la larga estar generando problemas en cuanto a temas musculoesqueléticos, ¿no? U otras afectaciones que no solamente afectan al trabajador, sino que también pueden repercutir en responsabilidad hacia la empresa. Entonces es muy importante por eso el tener en cuenta estas recomendaciones y brindarlas, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros no estamos ahí para ver cómo se está llevando a cabo, ¿no? Si de repente yo estoy en mi centro de trabajo y camino y veo a un trabajador que está en una posición que no es la correcta o que está utilizando una silla que no es la correcta, entonces yo puedo en ese momento corregir la situación. Pero cuando es teletrabajo es mucho más complicado. Entonces va a partir de fuertes campañas de capacitación y concientización de este tipo de temas y a la vez también el que yo pueda brindarles herramientas que contribuyan. Por ejemplo, yo le puedo dar una silla especial para casa, no necesariamente tengo que cedérsela, puede ser simplemente de un uso temporal, para que tenga este tipo de herramientas con las que pueda contar y yo vaya controlando al menos en la medida de lo posible estos temas de seguridad y salud. Y un punto muy importante es el tema de la prevención de riesgos psicosociales. Muchos de ustedes que están presentes acá trabajan en el sector turismo. Y sabemos que en el sector turismo la vinculación con un cliente final es lo esencial, ¿no? Porque yo brindo un servicio de turismo a un tercero que es con el que me voy a contactar, entonces lo que tengo es un servicio básicamente. Eso hace que los trabajadores de ese sector se encuentren también más expuestos, por decirlo así, a tratar con personas de todo tipo, ¿no? Que no conocemos. Por ejemplo, pensemos en un restaurante, podrán haber personas muy atentas, muy educadas, ¿no? Que tengan un buen trato con los trabajadores, pero también podremos tener por ahí personas pues un poco altaneras, que tengan un tipo de personalidad distinta y que puedan afectar o maltratar a nuestros trabajadores. Entonces, ¿cómo podemos prevenir este tipo de situaciones? Entonces, a la vez prevenimos riesgos psicosociales que están, por supuesto, vinculados con el ambiente de trabajo en donde se desarrollan nuestros trabajadores, pero a la vez también al prevenir estos riesgos psicosociales o cuidar su salud mental, ¿qué hacemos? Que nuestros trabajadores estén bien y puedan tratar de la mejor manera también a estos clientes. Entonces, un trabajador que esté anímicamente bien, que esté cuidado en su salud mental, tendrá una respuesta asertiva ante un tipo de comentario difícil o complicado por parte de un cliente. Entonces, la respuesta que va a dar, por supuesto, es una respuesta que vamos a esperar nosotros como empresa también que dé este trabajador. Pero si es un trabajador que está afectado en la salud mental, que está desgastado, estresado, ansioso, en el que no estamos midiendo cómo se lleva a cabo la salud mental, entonces la respuesta que va a dar también va a ser una respuesta que no nos va a gustar a nosotros probablemente porque puede también chocar. Vemos, por ejemplo, yo les he puesto el ejemplo de un restaurante, pero eso también lo llevamos al teletrabajo, por supuesto, porque sigue habiendo interacción aun cuando hay una pantalla de por medio y sobre todo nosotros no podemos ver qué tipo de interacción se está dando. Entonces, los riesgos a la salud mental es un ida y vuelta, ¿no? La prevención es un ida y vuelta. Previene y cuida a mi trabajador y a la vez también hace que mi trabajador esté en su mejor estado óptimo para tratar con clientes, que es el caso que tienen muchas empresas que están prestando servicios en el sector turístico. Entonces, ¿qué riesgos de salud mental debo tener presente, no? Existe la sensación de estrés, ansiedad y agotamiento por gestiones indebidas muchas veces de la organización, que puede ser llamadas en cualquier momento, o una fiscalización invasiva, como hablábamos previamente. También pueden haber afectaciones a la salud mental de nuestros trabajadores por los ruidos, la mala iluminación o posturas incorrectas que perjudican las posibilidades de trabajo.
También hay agotamiento muchas veces por mezcla de ámbitos, ¿no? Es decir, en el teletrabajo, y esto va para toda una charla específica, pero tenemos problemas en salud mental por la mezcla de ámbitos y muchas veces no sabemos cómo diferenciarla. Entonces, como parte de políticas de empresa, tiene que ser el enseñar también a nuestro personal a dividir el espacio laboral, familiar, educativo que pueden tener para que sea en una mejor manera, que no sea que solamente se concentre todas las actividades en un solo momento, sino que pueda haber una correcta división de ellas. Y también puede haber un riesgo a la salud mental cuando hay una existencia de espacios de descanso o esparcimiento, ¿no? Muchos estamos sufriendo o hemos sufrido en algún momento algún tipo de estrés o ansiedad por no poder salir de casa o por el temor que tenemos con la pandemia. Entonces, si bien esto se presenta mucho en el contexto de COVID-19, a futuro también pues podrán haber otras opciones u otras situaciones que lo generen. Entonces es importante prevenir este tipo de situaciones. Así que eso a grandes rasgos, en cuanto a la prevención, que resulta muy importante, son algunos puntos claves que nosotros queríamos compartir con ustedes. Sabemos que es muy importante, sobre todo para el sector turismo, cuidar o ver qué opciones tienen a futuro con el teletrabajo. Y les comentamos que los límites, en verdad, no hay tantos límites acá porque vamos a pensar de se nos vienen muchas posibilidades, muchas herramientas y mucho desarrollo de negocio también aprovechando el teletrabajo, ¿no? El otro día escuchaba de que ahora incluso para los que ven tipo agencias de turismo existe un tipo de turismo en el que acompañan a los turistas ya no solo el guía desde cualquier lugar o desde el lugar donde vaya ese turista en particular, sino que podría estar tranquilamente el guía en un lugar centralizado y desde ahí acompañando al turista, ¿no? Entonces hay distintas opciones que se pueden abordar y las herramientas para eso son nuestras amigas, ¿no? No, como les decía, no hay límites en esto, pero sí hay que cuidar la razonabilidad y este tipo de medidas y puntos claves que creemos son muy importantes y valiosos para ustedes, sobre todo a cara al futuro. Muchísimas gracias. ¿Le pueden poner el audio a Alicia, por favor? Gracias. Muchas gracias. Sí, Silvia, aprovechando justamente que estabas hablando sobre estas medidas y estos riesgos que pueden afectar a nuestros trabajadores, quería hacer y recoger un comentario que nos hace Marco Álvarez, ¿no? Justamente sobre los espacios de trabajo y los riesgos y las afectaciones que él está viendo en su equipo, ¿no? Dice, un asunto muy importante es que hay empleados que viven en departamentos pequeños con varios familiares y no hay un ambiente tranquilo para trabajar, ¿no? Inclusive las que son mamás, es muy posible que no laboren en casa con el ambiente adecuado por los hijos o quehaceres de último minuto. Quizá lo mejor es tener un coworking o preferirían tener un espacio presencial, ¿no? A mi amiga, dice, se siente incómoda por compartir el espacio con otros hermanos que también tienen teletrabajo y es incómodo escuchar conversaciones paralelas, ¿no? Y creo que es un poco efectivamente lo que estabas comentando, ¿no? Qué riesgo finalmente esa tensión permanente que uno puede estar sintiendo mientras trabaja, de que el que está a mi costado no hable tan fuerte, o que no ladre la mascota, o que no pase un camión y no me deje trabajar con tranquilidad, ¿no? Realmente, y me estoy pensando además en las personas que hacen call center, ¿no? Que están constantemente al teléfono, que están expuestos, que están, como tú decías, relacionándose con clientes todo el tiempo, y también mantener esa atención, ¿no? De tener que estar expuesto a todos estos tipos de ruidos o situaciones imprevistas. Entonces sí, son cosas que van cargando finalmente a los trabajadores, ¿no? Exacto. Ahora que tenemos una proyección, una mirada de forma más permanente a esta situación que creo que incluso cuando ya pase la pandemia vamos a mantener, ¿no? Que son estos híbridos, estos esquemas, más creo que las modalidades, ¿no? Que establece un coworking, que establece una clubhouse de pronto, ¿no? O oficinas satélites, probablemente sean medidas que se adapten a estas necesidades, a estas situaciones de los trabajadores que no pueden prestar servicios cómodamente desde sus hogares, ¿no? Exactamente, exactamente, así es. Y justo ahí también entra esta situación que comentabas tú, Alicia, de los híbridos, ¿no? Es decir, ahí podríamos ver si tengo de repente
trabajadores que me comentan que necesitan un espacio para poder estar también, relajarse. Relajarse suena gracioso, pero relajarse un poco el espacio de casa que se ha vuelto como una combinación de todo, ¿no? Es Entonces, verdad, sí. muchas veces decimos que quiero solamente concentrarme en mi trabajo por algún momento. Entonces, estos híbridos nos pueden permitir un momento en el que el trabajador puede ir también al centro de trabajo y prestar servicios desde ahí. Así que tenemos un mix en realidad de opciones y simplemente es cuestión de ver cuál es la que mejor nos conviene. Sí, efectivamente. Y bueno, y para ir cerrando voy a leer un par de preguntas y comentarios para ir Perfecto. terminando, Silvi. Ahí Karina nos dice, ¿cómo será el tema de gastos, luz, internet? ¿Cómo podemos ver estos gastos con nuestros colaboradores y ser justos con ellos? Creo que de cara al proyecto, ¿no? Esto se está estableciendo de que sí, el empleador tiene que asumir los gastos, ya sea de los equipos como del internet. Y incluso ahora que estamos en trabajo remoto, donde no es obligatorio, no es mandatorio que el empleador los asuma, es lo razonable. Y Silvia invocó en algún momento el principio de razonabilidad que es transversal a todo el desarrollo de la relación laboral, ¿no? Si yo soy un trabajador que antes de la pandemia, ¿no? No tenía, no realizaba trabajo remoto y he adaptado y se ha adaptado mi situación y ahora estoy gastando en internet que antes yo no tenía o tenía pues uno que me generaba un gasto menor y ahora tengo que contratar el internet de mayor capacidad. Esa diferencia de gastos, si bien no es obligatoria, no es mandatoria, se rige por estos, por principios generales. Si es razonable, si yo estoy incurriendo como trabajador en un gasto adicional por la prestación de a través de esta nueva modalidad, entonces va a ser obligación y responsabilidad de la empresa asumirlo. Es como les decía, una herramienta trabaja como un uniforme, si es que es necesario, si es como mi caja de herramientas, que me las tiene que proporcionar la empresa, de la misma forma se va a trasladar a los esquemas de trabajo a distancia. Y Silvia, te paso esta pregunta que dice, ¿es obligatorio que haya algún control de marcación de ingreso y salida? A ver, sí, es decir, en el esquema normal de trabajo es obligatorio que exista un sistema de marcación de ingreso y salida, ¿no? Eso sí lo conocemos. En el teletrabajo, lo que tiene que haber es una forma en la que constatemos el tiempo de trabajo del personal fiscalizado. Ahora, no necesariamente hacer una marcación como la que tenemos habitualmente en el centro de trabajo cuando prestamos servicios presenciales, ¿no? Porque ahí pues bastará con que ponga mi firma, ponga mi huella. Ahora hay otras incluso medidas en las que simplemente te leen hasta la vista, ¿no? Y puede registrar con eso tu presencia. Pero ¿cómo hacemos en el teletrabajo? Ahí pues partirá mucho de sistemas y lo que podamos utilizar en cuanto a la tecnología. Por ejemplo, hay algunos sistemas de intranet que lo que hacen es que una vez que el trabajador prende la computadora y se conecta al, digamos, intranet de la empresa o a este sistema compartido de la empresa, ¡pum!, registra ese ingreso. Y lo mismo cuando la persona se desconecta y apaga la computadora. Entonces, es un poco más complicado, por supuesto, registrarlo que de forma presencial, pero por ahí habrá alguna manera en la que podamos encontrar la forma perfecta de fiscalización aquí para poder ver cuándo se inicia, cuándo finaliza, ¿no? Y si hubiera, pues por ahí trabajo sobre tiempo, considerarlo, pero sobre todo saber nosotros mismos cuándo tenemos que decirle al trabajador que tiene que dejar de trabajar porque no de trabajo sobre tiempo. Entonces, ahí parte mucho la presencia que debemos tener, aun cuando estemos a distancia, pero tiene que haber orientación y presencia en cuanto a los lineamientos y directrices que tiene la empresa para con el personal que esté fuera de ella. Perfecto, y creo que Silvia, tu respuesta ha cubierto otra que hacía Patricia Vázquez, de si hay algún formato para ejercer la fiscalización inmediata. ¿Se debe firmar algo? Y bueno, creo que está contestado y recogido dentro de tu respuesta, porque fiscalización inmediata, pero se puede recurrir a estos mecanismos a los que hacías referencia, ¿no? Exacto. Y bueno, para terminar voy a leer dos preguntas más. Dice, buenos días, ¿el teletrabajo al trabajo remoto se debe comunicar al Ministerio de Trabajo? Y si es así, ¿cómo? No hay una formalidad de información, digamos como un
curso de mesa de partes, sino que uno lo tiene que registrar en la planilla electrónica, tiene que colocar en la planilla electrónica que la modalidad de trabajo es trabajo a remoto o teletrabajo. Y es así como se declara, ¿no?, en la planilla. ¿Qué sanciones se aplican al empleador por incumplir con las reglas del teletrabajo? Así. Acá, en este caso, existen sanciones establecidas en el reglamento de la Ley General de Inspección. De hecho, a propósito de que se dio todo ese tema del trabajo remoto, se ha puesto mucho más ojo a las sanciones que podrían haber, por ejemplo, en incumplimiento de la desconexión digital, ¿no? Incumplimiento en temas de jornadas vinculadas. Es decir, es una FIL, que es la entidad que inspecciona todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa laboral, es la que va a tener seguramente un rol muy importante a futuro en detectar este tipo de situaciones y si se está cumpliendo o no. Como les decía Alicia, el teletrabajo se debería de registrar en la planilla, entonces esta planilla además electrónica pues tiene llegada a distintas entidades del Estado y SUNAFIL podrá detectar en qué casos estamos ante teletrabajo. Eventualmente SUNAFIL podría abrir un operativo para poder validar que se esté cumpliendo con las recomendaciones principales. Claro que, como les decía, cada empresa puede adoptar los mecanismos, tenemos una base y adoptamos los mecanismos que mejor apliquen a la nuestra. Pero sí debemos cumplir con los requerimientos mínimos, ¿no?, tener la información, seguir esos temas de desconexión digital, las recomendaciones de seguridad y salud, el caso de los pagos, ¿no?, cuando hay algún pago realizado por el empleador. Y simplemente teniendo todo en orden, pues con eso podremos salir airosos de una inspección, pero sí es importante saber que existe esta entidad que se encarga de inspeccionar y de poner eventualmente la sanción que pueda corresponder si es que ve que hay algún incumplimiento a la normativa. Así que eso básicamente es lo que tenemos por el momento y seguramente saldrán más lineamientos a futuro cuando esta norma ya se encuentre vigente y también tengamos un reglamento, ¿no?, que por el momento no sabemos qué dirá ese reglamento a la fecha. Es verdad, Silvia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No queremos excedernos más del tiempo. Esperamos que esta conversación haya sido de interés y de utilidad para todos ustedes. Y creo que varias personas han pedido que les remitamos la presentación y con mucho gusto lo hacemos a través de Canatur. Muchísimas gracias a Canatur y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan buen día. Gracias, Alicia, Silvia, por su tiempo y toda la información detallada, ¿no?, sobre las normas de teletrabajo y trabajo remoto, importante en estos tiempos y especialmente en nuestro sector, ¿no? Reiterar nuestro agradecimiento también al estudio PPU y a todos los presentes por su participación. Si desean volver a ver este webinar, pueden visitar nuestro canal en YouTube, Canatur Perú. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.